Buen día. Hoy 19 de agosto del 2021, el segundo web foro inmobiliario de Valle de Toluca me ha invitado a participar con ustedes con el tema Impacto psíquico en las viviendas mexicanas en tiempos de pandemia. Mi nombre es Ana María Lucero López. Bien, voy a trabajar un poquito con ustedes, compartir esta descripción psicosocial de lo que es la ciudad de Tijuana. ¿Por qué la ciudad de Tijuana? Bueno, la ciudad de Tijuana es diversa, tiene una construcción social compleja, es metropolitana, en donde encontramos que tanto los servicios públicos y gubernamentales tienen que ver mucho con el tipo de población que tiene. Estos efectos de movilidad que se dan, bueno, también afecta al tipo de vivienda y al desarrollo humano de quien la habita. Vamos a ver también tipos de familias en tiempos de pandemia. Bien, Tijuana está al noroeste de la República Mexicana, es una ciudad fronteriza, colinda con San Diego, California, en Estados Unidos de América. Tiene población flotante, de diversas entidades del país y de otros países. También tiene población estable y población nativa. Para poder entender estos efectos, es importante entender de lo general hacia lo particular. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el porcentaje de población de la República Mexicana, datos arrojados por el INEGI en el 2020, que la población en total éramos 126.014.024 habitantes, de los cuales 51 somos mujeres y 49 son varones. La población total por entidad federativa, vamos a ver tres. La mayor población que se encuentra es en el Estado de México, casi 18 millones. Y en Colima, cerca de los 2 millones, la más baja. Y en Baja California, porque está situada Tijuana en esta entidad, bueno, estamos diciendo que ya casi nos acercamos a los 4 millones de habitantes. El INEGI, bueno, vamos a ver otro dato importante que arrojó, que fue la población total y la tasa de crecimiento de promedio anual, desde 1895 al 2020. En 1921 al 2000 se encuentra una curva muy importante, en la cual en 1960 la tasa de crecimiento anual fue de 3.4. El porcentaje de la tasa de población económicamente activa, encontramos que el 39% somos las mujeres y el 61% los hombres. Encontramos también un dato muy importante, que la mujer empieza a tomar puestos importantes ya a alto nivel. Sin embargo, encontramos que en esos puestos no gana igual que un varón. Vamos a ver cómo Tijuana, su fundación, cómo es que crece, cómo es que nace. Bueno, en la época prehispánica, los misioneros viajan al noroeste del país y encuentran una región en donde había unos indígenas que en su dialecto hablaban una palabra parecida a Tijuán, Tijuana, Tía Juana. Entonces los misioneros lo castellanizaron a Tijuana. Argüello, en ambas Californias aún, obtiene un título de propiedad correspondiente a Tía Juana, con una superficie de 10,000 hectáreas. En la guerra de Estados Unidos, en 1848, bueno, se traza una línea que delimita el territorio de la Alta y la Baja California. Entonces, esta línea se convierte en una línea internacional. Veamos aquí, tenemos
un paisaje que a mí me encanta, me gusta mucho, que encontramos una delimitación. Esta delimitación ya no existe, ahora son postes más fuertes, más grandes, en donde al norte encontramos a San Diego y al sur a playas de Tijuana. Bueno, hablemos un poco de las migraciones. Nomás les voy a dar dos ejemplos importantes de las migraciones que hemos encontrado en Tijuana y fueron muy significativas. 2018, se dijo, venían al sur del país unas migraciones en donde se encontraba gente de Centroamérica con problemas políticos, con problemas de hambre, con la ilusión de salir adelante, con el sueño americano. Y se dijo, ábranse las puertas, déjenlos pasar. Entonces, pasaron estas personas por todo nuestro país, hicieron su trayecto y en el camino se le unieron otras gentes que venían, que los veían y venían familias, niños, adolescentes, adultos y líderes que los guiaban. Cuando llegan a Tijuana, llegan en una época de invierno, donde hacía mucho frío, tanto gobierno como organizaciones civiles, empresarios, prestan almacenes para que puedan vivir ahí mientras que arreglan su asunto legal. Y también había otros lugares deportivos que estaban a la intemperie, porque eran tantos que no los podían ni siquiera contabilizar. Las ONGs, tanto de médicos, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, empiezan a visitarlos. No aceptan atención, no aceptan eso. Muy exigentes en comida, en espacios, insalubre y con enfermedades. En diferentes tiempos se daban hordas de grupos en donde querían pasar a la fuerza por grupos y brincar la línea hacia Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos ya los estaba esperando del otro lado para poderlos regresar. A muchos los regresaron, otros se fueron a otras ciudades del norte del país, de la República Mexicana, para ver si podían pasar por ahí. Otros se fueron al desierto. En fin, la historia fue muy larga de este tipo de migración que se dio en el 2018. Y los que vivimos aquí, de la población flotante, digo, de la población estable, encontramos también mucha inseguridad, la cual a veces no todos se van. Algunos se quedan esperando a legalizar su documentación. Otros se quedan esperando a ver quién los pasa. Otros se quedan esperando a ver si el patrullaje de Estados Unidos pudiera despistarlos y poderse pasar. Muchos se pasaron y dejaron niños. Muchos aventaron a sus hijos y se fueron solos con otros grupos y se quedaron ellos. Y así fue este tipo de migración. Veamos otra que es muy interesante. Toco esta porque fue diferente. Los haitianos. Cuando llegaron los haitianos a Tijuana, llegan organizados, llegan a departamentos pequeños o a casas pequeñas con su propia cultura, respetuosos de los habitantes de Tijuana. Buscaban trabajo y la oportunidad de que les dieran trabajo. Buscaron cómo legalizar en Tijuana y en México, cómo trabajar. Y cuando te los encontrabas por la calle, te los encontrabas contentos, con música, con una alegría. Y no todas las migraciones vienen a afectarnos. Esta migración nos vino a dar mucha paz. Podías platicar
con muchas dificultades con ellos porque no sabían el idioma español. Sin embargo, tuvieron esa nobleza y esa humildad de decir, voy a dar porque tengo que pedir. Pero si voy a pedir, voy a dar. Y que era lo único que nos podían dar, era su armonía, su música, su baile, su alegría. ¿Qué pasa con un migrante? ¿Qué emociones tiene un migrante durante todo el trayecto? Pues antes del trayecto, muchas veces es capturado por mucha gente en sus pueblos que les dicen, vámonos a Estados Unidos, allá vas a estar mejor, es el sueño americano, vas a vivir mucho mejor. Y lo que encontramos allí es que durante este tiempo, los migrantes pues se vienen ilusionados con un sueño, el ansiado sueño americano. Pero durante todo el trayecto, sobre todo las mujeres y los niños, los adolescentes, pueden ser violados, pueden ser agredidos, pueden ser violentados. O los mismos hombres, entre ellos mismos. ¿Pero qué sienten? Frustración, angustia, temor, pánico, ansiedad, ira, desconfianza, pesimismo, ironía también encuentran, confusión, victimización, rechazo, adversión, impulsividad, una gran decepción, agresión y violencia. Bueno, vamos a ver los efectos de cómo una urbanización o una zona urbana necesita de elementos imprescindibles como el agua, la luz, vías de comunicación, etcétera. Pero solo vamos a ver 3, en las cuales son las más importantes y necesarias en la ciudad de Tijuana. Para que Tijuana pueda tener agua, sobre todo toda la zona noroeste de la República Mexicana, se necesita traerla desde Sonora, el cruce que se hace en donde está en el norte de Sonora el río Colorado, entra y dentro de uno de sus afluentes se une con el delta del Golfo de Baja California. Se unen estas corrientes por la Laguna Salada. Pero estamos viendo que ya esta parte del río Colorado hay sequía. Para todo este trayecto pasa por la zona urbana del Valle de Mexicali, donde se hacen los riegos. Y durante esta parte encontramos ya sequías, algunas parcelas más que ya nos están trabajando. Entonces nos empieza a dar signos, pese a que Mexicali tiene más agua y más segura, puesto que hay pozos de agua y de riego. Y aún así, como nos ayuda al noroeste de Baja California a que tengamos agua, esto nos viene a dar que se hizo un acueducto, el cual pasa por la Laguna Salada y sube por la Rumorosa. Una bella carretera donde vas a ver desde lo alto en el mirador el Valle de Imperial de California y el Valle de Mexicali. En las noches alumbrado, en el amanecer colores muy hermosos y en el atardecer también. Es una bella carretera peligrosa, pero no deja de ser una bella carretera que nos enseña nuestra propia historia. En fin, Tijuana en el año de 1928 se construyó la presa
Rodríguez. Esta presa, en su vaso, vienen a caer toda el agua de las cañadas de los cerros. Tijuana se caracteriza por ser una ciudad de cerros donde hay muchos cañones y donde vamos a encontrar que esos mismos cerros tienen fallas geológicas. Actualmente el vaso de la presa Rodríguez se encuentra en sequía, siendo que en las lluvias del 1979-80 y 1994-93 se desbordó la presa hacia el río Tijuana. Las gentes que por las mismas migraciones de entonces vuelve a pasar lo mismo ahorita que estamos en sequía. Y en el talud de lo que es el vaso de la presa Rodríguez hay asentamientos de nuevas viviendas con materiales de desecho de construcción o simplemente unas carpas. ¿Quién les da permiso? Absolutamente nada, ni ningún gobierno hasta el momento que yo sepa. Pero sí hay líderes que se dedican hasta se los venden esos terrenos. Y llega el momento en donde si vuelve otra vez la época del niño, que es la época de lluvias cíclica cada cierto tiempo en Tijuana, antes se decía cada 20 años, hasta ahorita no se ha dado, ya se cumplió, ya nos pasamos de los 20 años. Sin embargo, si se vuelve a llenar, estas casas van a sufrir una inundación. Están en riesgo. Otro de los fenómenos que quiero platicarles es que tenemos pocas vías de acceso. Pero yo veo que todos los gobiernos no es por ganas de hacerlas. Buscan la manera, buscan inversionistas a nivel internacional incluso para hacer estas vías de acceso o recursos federales. Y sin embargo, se hacen las vías y se vuelven a llenar. Para poderse comunicar de este al oeste, pasando por el centro o por el río Tijuana, encontramos el flujo de transporte, pues a veces a vuelta de rueda o rápido, pero siempre encontramos mucho tráfico. La necesidad de llegar a las líneas internacionales como la del centro y como la de Otay, que el centro está en el río Tijuana, bueno, pues eso también nos viene a causar otro problema vial. Esta es la parte del este, la foto más grande, en donde encontramos la segunda etapa del río Tijuana. Si nosotros de la primera etapa del río Tijuana nos trasladamos hacia Tecate, hacia la caseta de cobro para ir hacia Tecate, podemos llegar a ser hasta hora y media. Sin embargo, si no hay tráfico, podemos hacer 20 minutos. De la caseta de cobro hacia Tecate, hacia el centro de Tecate, tan solo son 15 minutos. Es ahí un ejemplo de la movilidad y del exceso que a veces y de la necesidad de más vías de acceso o de vías de transporte que necesitamos en la ciudad de Tijuana. Como ven, el tráfico aquí es muy común verlo, pero también es muy común ver accidentes fatales, accidentes en donde últimamente se dan mucho, a pesar de la pandemia, bajó el flujo del tráfico, pero vino otro sistema de transporte que fue los envíos por motociclistas, envíos de comida, envíos de paquetería, envíos rápidos de
de medicinas. Y estas gentes a veces no respetan las reglas viales y se pasan entre el tráfico y cuando menos piensas los tienes enfrente o a un lado y causan graves problemas. Pero ¿qué pasa con alguien que viene en un carro y quiere llegar a su destino o en cualquier tipo de transporte y quiere llegar a su destino en un tráfico donde si tú habías programado cierta hora, no te da el tiempo? O te tienes que levantar más temprano o tienes que hacer media hora antes de la dispuesta a la que tú creías que ibas a llegar, o te tienes que ir con mucha calma, porque si no, hay gente que le da mucha ansiedad. Y gran parte de lo que son los accidentes tiene que ver con el mal manejo de la ansiedad durante cuando tú transitas. Hay gente que nada más se sube al carro, ya tiene un problema de ansiedad para llegar a su destino. Bueno, otro de los recursos que son importantes para una urbanización es la luz. Van a decir ustedes, bueno, pues hago mi contrato, me llega el recibo, lo pago ya. Bueno, pues es lo que hacemos la gente que tenemos un contrato. Pero hay gente que normalmente tenía su contrato y los relojes antiguos eran de reloj, no eran computarizados como estos, pero eran muy fáciles de alterar y los alteraban con un flujo más bajo de consumo de luz, con una moneda de cobre de de penny de moneda americana, ¿no? Entonces, vio la Comisión Federal que había la necesidad de actualizar estos registros para que no hubiera ese faltante de luz. Pero también vemos otra situación. Cuando hay asentamientos humanos y que empiezan a construir su casa y que pues no tienen los implementos como agua, luz, internet, por decir, pavimento, drenaje, pues la gente empieza a hacer su propio abastecimiento. Y a esto les llaman a las colonias irregulares diablitos. Se van y se conectan solos. Estos diablitos han ocasionado quemazones, electrocutados, sobre todo cuando hay problemas de vientos, de lluvias. Y lo más triste que son señoras o niños muy pequeños que les han causado esta dinámica la muerte. Bien, vamos a ver aquí las dos fotos del centro, la superior. Esta foto superior era Cartolandia, es una foto de Cartolandia de Tijuana. Cartolandia era un lugar en donde vivía mucha gente irregular en lo que hoy es la primera etapa del río Tijuana, que es la que tenemos en la parte inferior. Se hizo una privatización y se reubicó a todas las familias que se encontraban en esa región en los años 70. A partir de allí, quiero que observen ustedes que las casas comunes que a veces vemos en Tijuana, las encontramos en las laderas de los cerros. La mayoría de los cerros, como lo dije al principio, tienen fallas geológicas. Con las lluvias hay erosión y las casas caen o no tienen los accesos viales para poder llegar a sus casas. Hay casas que están fincadas sobre terrenos falsos y hacen su cimentación con llantas y tierra.
Al principio empiezan con una casa pequeña que no es muy grande y es muy pesada, pero poco a poco este terreno se va asentando y también poco a poco van reconstruyendo otro tipo de casas, habitación en el mismo terreno, en donde se encuentra que es un peligro durante las lluvias, porque se erosiona, porque se van cayendo y pueden caer arriba de otras casas. Bien, en general, aquí estamos viendo pavimentación que se hizo en los años 89 en adelante por autogestión y se empezó a poner en todas los cerros que estaban irregulares, que era la urbanización, el pavimento lo empezaron a eliminar por concreto. Sin embargo, estas mismas fallas geológicas empiezan a cuartearse el cemento, tanto como las casas que viven allí. Encuentro también casas de interés social donde poco a poco fueron cerrando sus accesos de iluminación y ventilación, puesto que a futuro o antes de que ellos pasaran, se empezó a crear la dinámica de tiraderos, basuras, en donde causa un problema de higiene. Encontramos casas que durante todo este tiempo, como laderas de Monterrey y Sánchez Tahuada, han tenido deslaves. Y no estamos hablando únicamente de la situación económica baja, estamos hablando de la situación económica alta, porque estábamos hablando de residencias. Si vemos la fotografía está a mi izquierda, eh, unas casas grandes residenciales en donde no fue una casa, fueron varias casas las que cayeron encima de otra y de otra. Se deslavó por completo el cerro. Y así encontramos que aún sin lluvias, a veces se erosiona por las fallas geológicas, de donde los asentamientos humanos después se regularizan y después se van dando cuenta del por qué no se había hecho una urbanización en esas partes. En fin, encontramos también la contaminación visual y auditiva y olfativa en otras casas que habían pensado de interés social, pero un poquito más alto, no bajo, sino un sueldo, vamos a hablar, clase media baja, pero donde la casa tiene todos los implementos, tiene buena fachada, tiene buena ventilación, tiene buena iluminación. Pero si nuestras costumbres, como la que tenemos aquí a superior, encontramos ventas de yunques. Aquí los yunques les llamamos a los carros desmantelados que se van vendiendo por partes. Pero también hay basura de construcción que se vende también. O muebles que los van desechando. O sea, se vende de todo frente a esas casas. El problema es que el valor adquisitivo de esa casa disminuye. O si encontramos como la fotografía que tengo uh, posterior a mí, comercio y casa habitación o departamento, donde encontramos que en estas casas puede haber contaminación auditiva. ¿Por qué? Porque no todo es un hogar. Y a veces no nos damos cuenta y poco a poco esto se va haciendo contaminación hasta que en el momento te cambias de lugar o vas a otra parte y dices, ay, qué tranquilo es aquí. Y no, uno no se va dando cuenta, se va uno acostumbrando. También tenemos las casas
que aquí está en la línea internacional topando con una casa, pero tiene un desarenador. Este desarenador, de hecho, se debe haber hecho después del 94, y que desemboca en una casa. Esta casa se debe haber hecho después. Sin embargo, con todo y permiso, o no sé cómo es que construyeron allí, este, va a desembocar un flujo de agua considerable hacia lo que es una ventana, parece ser, o una puerta. Y es importante planear todo esto, sobre todo cuando hacemos nuestras propias casas, que no es que las compramos a una empresa, sino a un particular. Bien, tenemos este tipo de casas, las californianas, que están un poquito más ventiladas, que tienen un poquito más de verde, que están un poquito más con iluminación. Chiquitas, no hay, o sea, cabrán de 4 a 5, quizás 6 personas, pero bueno, tolerable todavía. Sin embargo, estamos encontrando otro tipo de casas en donde puede ser la misma cantidad o la misma área, pero al abrir la ventana ves al vecino muy cerca. ¿Por qué? Porque la calle que los une o de tránsito es muy pequeña. Si ustedes ven las fotografías inferiores, van a encontrar, sobre todo la lateral, que vamos a encontrar que solo tiene un estacionamiento y hacia afuera no cabe en horizontal un carro más grande, tendría que ser un carro muy pequeño para que pudieran tener doble carro. Y en las otras podía ser que sí quepan 2 carros y un tercero afuera, pero la ventilación estoy viendo que es limitada, que están compartiendo la pared del dueño. Entonces ya tenemos contaminación también auditiva, porque tan solo oír la intimidad del vecino ya nos está contaminando. No es algo que nos competa, es algo del vecino. O si el vecino escucha algo de nosotros, también no es algo que le competa al vecino, es algo de nosotros, ¿sí? Pues bien, lo mismo se repite en este tipo de casas y quiero hacer notar la fotografía que está al centro superior, donde hay gente que por sí sola encuentra una manera de cómo mm, este, conseguir un lotecito, lo va ficando, va construyendo poco a poco y cuando menos se da cuenta, después de ya muchos años y vivir, resulta que su acceso era terreno de otra persona, su acceso de entrada. Y entonces quedan las casas en medias, encajonadas, sin tener un acceso de entrada. Y tienen que volver a ir a catastro para que les haga un deslinde. Y en este deslinde puedan encontrar y hacer un acuerdo de compartir métodos de propiedad para poder llegar a su casa. Pero generalmente no es en carro, es um, a caminando para poder trasladarse. También encontramos complejos de construcciones de compañías urbanizadoras muy grandes, de cientos de casas, donde la vialidad para salir de ese complejo, para trasladarse a universidades, para trasladarse a centros de gobierno, para trasladarse a las escuelas, al trabajo, a las fábricas, pues nada más es una vía de acceso. Entonces, en la hora pico, la gente que podía dormirse en una hora más se tiene que levantar una hora más temprano para poder salir o para poder llegar. También llega más tarde. Entonces, allí el estrés viene a minar la vida de todos los días, tanto de adolescentes, niños y adultos.
Bien, encontramos, ¿verdad? Otro tipo de casas que son nivel alto. En este nivel medio alto encontramos casas que son más encajonadas últimamente. Casas que pueden tener un jardincito en la parte de atrás, 3 o 4 carros estacionados, pero con poca ventilación. Una sola ventana grande al frente y otra atrás. Entonces estamos hablando que la ventilación va de frente hacia atrás o viceversa, pero hacia los lados hay poca área de ventilación. Y encontramos ventanas muy pequeñas, si acaso de un pie o pie y medio, si acaso, y alargadas, donde no se pueden abrir, o si a veces se pueden abrir, son con poca ventilación y poca iluminación. También encontramos al centro casas ya muy antiguas, de nivel socioeconómico un poquito más alto, en donde se han completamente cerrado. ¿Por qué se han encerrado? Bueno, por la seguridad, la inseguridad que hemos sufrido en la ciudad de Tijuana. Tenemos casas de nivel social, pero francamente, últimamente a mí no me ha tocado ver construcciones de que diga yo, se está invirtiendo en nivel social. A partir de unos 4 años atrás a la fecha, no se ve que se estén construyendo casas de nivel social. Y además son casas tan pequeñas, entre 50 y 70 metros cuadrados, otros más pequeños, se las venden con la idea de que puedes ampliarte a futuro. Ujú. Pero si abres la puerta de enfrente, inmediatamente ves la puerta de atrás. Si ves la área de las recámaras, son muy pequeñas, menos de 3 metros cuadrados. Y a veces nada más les venden 2 recámaras o una sola recámara. Sala, comedor y cocina es un solo galerón. Aquí vemos, bueno, aunque hay basura de construcción y de muebles, pues bueno, tienen la oportunidad de hacer un pequeño jardín y bueno, si caben 2 carros. Pero lo que se está dando últimamente son las torres, las viviendas en torres hacia arriba vertical. Y quiero mencionarles estas en especial porque caracteriza a todas las que se están haciendo. Muy bonitas, poca área hacia adentro, unos, cuando mucho, 80 metros cuadrados de alto nivel social, caras, con terminados, algunos de granito, algunos de mármol, que es lo que a la vista nos encanta, una cocina muy pequeña, una sala muy pequeña, no hay comedor, las recámaras de 3x3, solo que están en un nivel elegante o en una posición de donde la plusvalía es alta. Pero encontramos al entrar, sobre todo en los espacios comunes como los pasillos, que son muy sofocados, son muy pequeños. El elevador sales de él y hacia la puerta luego ya sientes así como que está muy limitado, ¿no? El área para acceso a emergencia, las escaleras, muy pequeña. Difícilmente caben 2 personas delgadas, una de sobrepeso. Encontramos también que después del 8º piso, los bomberos solo tienen mangueras hasta para el 8º piso. Después ya no hay. Entonces, esto no se ha medido o se ha regulado para poder dar estos permisos de construcción. Habría que ver
¿Qué es lo que está pasando? Yo me lo preguntaría. Bueno, estos son áreas de pulmones de la ciudad, que son áreas verdes. Ese es el campestre de Tijuana, que es mantenido, o más bien administrado, perdón, por los socios que viven a sus alrededores. Este campestre es de personas de alto nivel social en Tijuana, que tiene muchos años, muchas décadas, incluyendo ya diríamos que van en la quinta generación de que se construyó y ya empiezan a entrar nuevos socios que son parte de su familia. Tenemos parques y jardines en Tijuana muy interesantes. Tenemos parques que durante mucho tiempo estuvieron muy verdes, muy atendidos. Había uno de ellos que había un parque dentro del mismo parque, que era un parque japonés. Había animales. Los cuidaba muy bien ecología municipal. Podía salir la gente a un fin de semana, a caminar, a esparcimiento, a jugar con los niños, a caminar, a jugar deporte y otros juegos que ahí van. A veces las asociaciones de niños, de psicoterapia de niños, por decirles una, por mencionar una de Milena Chan, van al Parque Morelos a dar terapia de juego para que los niños estén en actividad, incluyendo en pandemia, con todos los cuidados del mundo, pero incluyendo juegan con ellos. Encontramos también que detrás de estos parques encontramos museos. Tenemos el Secut en la zona del río y en el Parque Morelos, en la parte sur, encontramos al Museo del Trompo, al Centro Ámbar Interactivo y al Centro de las Artes de Baja California también. Últimamente, en pandemia, necesitamos en Tijuana salir a caminar porque estamos confinados y buscamos los parques porque es un área donde no te vas a contaminar. No son parques cerrados, son parques abiertos en donde pueden estar agrupadas las familias sin hacer contacto con otras familias y pueden caminar o pueden jugar o pueden ir a un día, a unas horas de esparcimiento. Sin embargo, encontramos los parques secos desde hace 2 años. No sabemos si es la pandemia o qué es lo que está pasando, pero los parques están secos. Estos son los museos y las artes que encontramos en áreas de esparcimiento en Tijuana, el andador de playas, ahorita les nombraba el Trompo, el Centro de las Artes de Baja California, Museo Interactivo. Todos tienen que ver con arte, cultura y educación. Bien, vamos a ir a una parte muy importante, los tipos de familia. ¿Qué tiene que ver los tipos de familia con las viviendas? Bien, vamos a hablar de los tipos de familia tradicional. Hay 2 tipos, el de papá, mamá y niños y el de papá, mamá y niños y jóvenes. Bueno, estamos hablando que en nuestra cultura actualmente, pues ya no hay familias que se tenían como en los años 60, 10 hijos, 8 hijos. Ahorita estamos hablando que se piensa más, se piensa en 1, en 3, en 4, en 5 cuando son muchos, ¿sí? Pero todavía encontramos familias con 8 hijos o con 7 hijos. Entonces, ¿qué tipo de vivienda le conviene a una familia tradicional que rebasa de 6
miembros de familia contando a la mamá y el papá. Si las recámaras son 3, si las recámaras son 2. ¿Cuántos niños pueden vivir en una recámara? ¿Cuántos niños pueden tener desarrollar su pertenencia, su individualidad, compartiéndola con más de 3 niños o con 3 niños conviviendo en una sola recámara? Sí, sobre todo si son de diferentes edades. Habría que pensar eso cuando se venda una casa o cuando se compre una casa. Familias extensas. Bien, hablemos de las familias extensas. Las familias extensas son papá, mamá, hijos y parientes. Estamos hablando de los abuelitos, de los tíos, del hijo del compadre, del hijo del amigo de allá donde vivía en mi pueblo. Entonces estamos hablando de una familia muy extensa. Vamos a hablar nada más con los abuelitos. Si estamos hablando de una familia extensa que tiene abuelitos y tiene hijos, y son 4 hijos, y estaban acostumbrados a que ya tenían su pertenencia, y llegan los abuelitos o uno de los abuelitos, y uno de los hijos, el más buenazo, es al que hay que quitarle la recámara o la cama para que pueda estar el abuelito o la abuelita en esa parte. Entonces se le quita pertenencia a ese niño o a esa niña, y van creciendo, sobre todo en la adolescencia, con una cierta resentimiento de decir, ¿dónde está mi parte? ¿Qué es lo que me pertenece a mí? Cuando vemos las familias reconstruidas, se viene a complicar un poquito más. ¿Qué son las familias reconstruidas? Bueno, estamos hablando de los divorcios, estamos hablando de las familias que son formadas por eh, viudo o viuda, y que son tus hijos y mis hijos y los hijos de los dos, y que las visitas son el 50% de mis hijos, y que cuando vienen unos, otros se van o todos se juntan a la vez. ¿Cuánto tengo yo? ¿Cuántas recámaras tengo yo disponibles y espacios en esas recámaras para nuestros hijos? ¿Cómo los estamos educando a tus hijos, a mis hijos y a nuestros hijos? Si hay otras parejas que son sus padres, ya sea madre o padre, fuera de este hogar, y que también tienen otro sistema de conducta y otra manera de educar a sus hijos. Entonces, hay que ver y preguntarle, cuando uno es agente de ventas, al comprador, bueno, es una familia, ¿cuántos miembros piensan vivir? Si a futuro va a venir una abuelita, un papá, un pariente de otra ciudad o de visita, ya no digo yo a quedarse, porque muchas veces vienen a quedarse. O vienen, nada más vengo de fin de semana y resulta que se quedaron un mes. Somos muy hospitalarios los mexicanos y debemos de tener mucho cuidado con eso. Vamos a las familias unipersonales, con esas no hay ningún problema. Es el adulto o que ya tiene una percepción económica, puede comprarse su casa, puede tener su casa, vive solo y se mantiene solo. Podrá recibir visitas cuando quiera, cuando se lo permita él mismo, y tienen una gran independencia y libertad. No hay problema. Vamos con los monoparentales. Ok, ahí vamos a ver un fenómeno social muy interesante, sobre todo con los padres. Los monoparentales son las madres que se quedan solas con hijos, o los padres que se quedan solos con hijos. ¿Qué pasa si ese papá o esa mamá quiere reconstruir su vida con otra pareja? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a entrar esta pareja con los hijos?
cuál va a ser el acuerdo que tenga de convivencia con los hijos y con ella misma, cómo va a ser las dinámicas de disciplina, de relación. Pero también hay algo que hay personas adultas que deciden quedarse ya sin reconstruir su vida sentimental y quedarse únicamente con sus hijos, trabajan y que en ese momento de trabajar necesitan de ayuda con los hijos. En años pasados, por algunas décadas, resultó una asociación muy interesante que eran niños y niñas, donde les daban albergue a los niños mientras que las mamás iban a trabajar. Era de entrada por salida. Veían arte, sus tareas, estaban atendidos física y psicológicamente. Veían computación, veían deporte, eran niños activos, se socializaban entre ellos. Y por cuestiones de que ahora las ONGs pues no están funcionando, pues esto viene a hacer falta en nuestra sociedad, sobre todo para las familias monoparentales. Parejas sin hijos. Bueno, parejas sin hijos estamos hablando de la pareja que acaba de empezar, que está en transición, que a lo mejor está en un futuro pensando en tener algunos hijos. O también estamos pensando en las parejas que deciden no tener hijos. Está bien. O también estamos hablando de parejas que en determinado momento ya pasaron muchos años y pues viven solos. De ellos, pues una casa dentro de lo normal, de lo que ellos quieran tener una recámara extra, aparte de la suya, pues viene bien, o esa recámara hacerla estudio, o esa recámara hacerla el centro de trabajo, sobre todo ahora en pandemia que trabajamos en casa, pues serviría muy bien. Familias del nido vacío son también las parejas que están solas, que ya se quedaron solas, que los hijos se fueron, o que no son parejas, que se quedó únicamente la persona adulta y que añora mucho el ambiente de una familia grande, sobre todo en este tiempo, las personas que son arriba de 70 años, estamos hablando de que convivieron en familias de más de 10 hijos o de 8 hijos y que estar solos les da mucha añoranza, depresión, a veces se angustian porque no tienen aquella misma dinamismo y además la edad se les ha venido encima. Y es bueno visitarlos, es bueno dedicarles su tiempo, a tiempo. Y bien, las familias corresidentes, perdón. Estas familias son, por ejemplo, los muchachos que se van de una ciudad a otra. Aquí en Tijuana hay muchos muchachos que se vienen a estudiar a las universidades y buscan una carrera que la mejor en su casa, pueblo, ciudad, donde residían con sus padres, no estaba la carrera que ellos querían cursar y vienen acá. Entonces se juntan un grupo de muchachos y comparten los gastos con otro grupo de muchachos. También se da en los trabajos, cuando vas a trabajar a otra ciudad y que quieres compartir gastos y no quieres comprar casa, no quieres rentar departamento porque el sueldo no te lo permite para poder mantener doble casa porque es muy pesado, bueno, también son los corresidenciales. Hablemos de los homoparentales. Bueno, las familias homoparentales, aquí estamos hablando de las comunidades LGBT y más. Estamos hablando de los homosexuales y lesbianas. Hay grupos en ellos que les gusta vivir en conjunto, ya sea que
en un solo en una sola edificio, en varios departamentos donde estén cerca para protegerse entre ellos. Perdón, o casas pequeñas donde se encuentren ellos cerca. Hay otros grupos donde han decidido verse como algo más natural, más sociable, incluidos dentro de su trabajo y de sus amistades y vecinos, y donde respetan a todo mundo indistintamente de su preferencia. Este tipo de familias lo viene a arrojar los datos en el 2016 AMAI, que es el Instituto de Investigaciones Sociales. Bien, veamos algo muy interesante. ¿Qué pasa dentro de las casas? ¿Qué se necesita? ¿Qué recursos necesitamos para estar confinados en una pandemia como la que estamos viviendo en este momento? Necesitamos disponibilidad primero. Aceptar que estamos en una pandemia. Cooperar. Ser solidarios con los demás. Si me cuido yo, te cuido a ti. Agua, ventilación, luz, internet, espacio vital, pertenencia, intimidad, individualización, constancia, honestidad, respeto, paciencia para el otro. ¿Por qué? Porque estamos confinando, conviviendo mucho tiempo con nuestros seres queridos. Y sobre todo, utilizar los cubrebocas. Al principio de esta plática, yo inicié con un cubrebocas, precisamente para promover la importancia del buen uso del cubrebocas, porque luego resulta que lo traemos acá, lo traemos acá. El cubrebocas debe de estar aquí, cubriéndonos y protegiendo todo completamente cerrado. Si nosotros no lo hacemos constantemente y lo hacemos al aventón, tenemos grandes posibilidades de contagiarnos. Si nosotros no somos honestos con nuestra familia, con nuestra pareja, y no los quitamos al salir de la casa, bueno, estamos faltando al respeto a nuestra familia porque podemos llevar el virus. Y a lo mejor a nosotros no nos pasa nada, pero a alguien de la familia sí le puede pasar algo. Hay que poner mucha atención en esta parte. Bueno, ¿qué pasa con las familias muy pobres que están ahorita confinadas, pero muy, muy pobres, con muy escasos recursos, que ni noticia tienen, que usan algo y a veces hasta un trapo, un pañuelo para poder salir de sus casas porque saben que hay alguna enfermedad que les puede dar sin tanta información y lo respetan, pero hay otros que no lo respetan. También adentro de la casa, cómo nos estamos dirigiendo, si estamos a 1.5 metros, 2 metros de distancia. A veces seguimos llegando con nuestros familiares a abrazarnos, a darnos beso. Y yo creo que no hemos entendido que los podemos dañar con algún tipo de muestra de cariño como la de los besos y los abrazos, aún con el cubrebocas, porque no sabemos si el virus lo traemos en las manos. La distancia que debemos tomar. Los niños en este tiempo pues han tenido que tomar clases en video. Yo digo que los pueden dejar solos, pero con supervisión de lejos y estar viendo cuándo es cuando me ocupan como mamá o como papá, dónde fue que no le entendieron y estar al pendiente. No necesariamente tengo que estar sentada allí viendo la clase y haciendo las cosas con el niño o haciéndoselas. No, ellos lo tienen que hacer, pensar y deducir qué es lo que van a hacer. Si no lo entienden, preguntarán. Deben de tener toda la libertad de preguntar. Se vale preguntar cuando no se entiende.
y se vale explicar cuando no lo entienden y apoyarlos. ¿Qué pasa cuando tenemos un enfermo en casa? Bueno, cuando tenemos un enfermo en casa, hay que atenderlo. Pero ¿cómo lo voy a atender? ¿Me puedo contagiar? Lo que podemos atender es agarrar no un traje especializado y todo, pero sí protegernos nosotros con una misma bata o un mismo, eh, algo que nos proteja. Lavarnos muy bien las manos, si quieren se pueden poner guantes los que tengan la posibilidad, pero siempre constantemente lavarse las manos, usar el cubrebocas, los que quieran ponerse lentes se lo pueden poner, sobre todo cuando se acerquen a tomarles los signos vitales, es importante. Pero lo más importante aquí es platicar con ellos a 3 metros, en lo más que se pueden acercar. Si ellos están conscientes en que se pueden tomar sus signos vitales, que se los tomen y vayan anotando. Si no están conscientes o no se pueden tomar los signos vitales, lo pueden hacer ustedes, pero inmediatamente hay que lavarse las manos. Tratar de eliminar el riesgo del contagio y la carga viral sobre todo. Eso es más importante. Quiero regresar a la parte de las escuelas. Hoy escuché que México había pedido un permiso a la OMS para que los niños regresen a clases. ¿Lo van a estudiar? Esa fue la respuesta. Sobre los resultados de los contagios en México. Hasta este momento no quiero hablarles de los resultados porque quizás ya hayan pasado algunos días. Quiero decirles lo siguiente. Si en México nos están diciendo que tenemos la libertad de decidir que pueden nuestros hijos seguir tomando clases por línea, es una buena alternativa. La sociabilidad, el desarrollo psíquico no se va a ver tan afectado como se dice, como si perdieran la vida o como si se contagiaran. Porque más adelante vamos a ver en post-COVID cómo vienen a repercutir como es multisistémica la enfermedad, en otros órganos el problema. Bien, vamos a hablar aquí un poquito antes de irnos a la parte del post-COVID de datos de los integrantes de la Comisión de los Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia que declaran en abril del 2021 hacia aproximadamente 185,000 niños huérfanos. Esto lo dice el Senado de la República el del 2021 en abril. También en abril, la Ciudad de México, por medio del DIF, en el 2021, afirma que fallecieron 37,851 personas adultas, de las cuales 3,111 son menores que perdieron a sus padres. Unado a esto, la revista Lancet menciona en abril que lo publica en junio, pero menciona que en marzo del 2020 a abril del 2021, México tiene 1,134,000 niñas y niños huérfanos por COVID, aproximadamente. Que hay una tasa de mortalidad del 4.2 para adultos entre 40 y 60 años de edad y del 9.8 para mayores de 60 años de edad. Estamos hablando ya de la tercera edad. La cifra aumenta en 1,562,000 entre padres, madres, cuidadores, como abuelos, tíos y familia extensa hasta el mes de junio.
Todavía no estamos hablando de la suma que íbamos ahorita en agosto. En noviembre del 2020, DIF Nacional y la Coordinación de Programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez firmaron un convenio de colaboración que apoya a niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad de COVID-19. La beca mensual es de 1,600 pesos. Sin embargo, Lancet afirma que no hay mucha claridad si los niños están recibiendo este beneficio. Y bueno, también se da la pérdida de abuelos, donde los niños, por lo tanto, quedan clasificados como huérfanos. 4,400, se estima que 4,429 niñas y niños perdieron a su abuela y alrededor de 5,342 perdieron a su abuelo y 36 perdieron a sus ambos abuelos y abuelas. La Dirección General de Epidemiología en México indica que desde el comienzo de la pandemia hasta el 13 de julio del 2021, de 7,377 niños, niñas y adolescentes contagiados, los cuales perdieron la vida 125. Ahorita llevamos más. Ha aumentado la cifra. Hace un momento hablaba yo de que post-COVID, el síndrome de post-COVID, encontramos que el COVID es una enfermedad que afecta a muchos órganos. Depende de la gravedad y de la carga viral con la cual se hayan contagiado. Se afecta el área muscular, sobre todo el área respiratoria, el área cerebral, el sistema cardíaco. Hay trombosis por muchas partes del cuerpo, el sistema renal y la piel. Pero lo que más interesa aquí hablar es que hay afectaciones neuropsiquiátricas, donde se ha encontrado que después de post-COVID ha habido depresión profunda, ansiedad, problemas cognitivos. Bien, esto lo voy a explicar en la siguiente, que es más gráfica y usted lo va a entender. Lancet, la revista Lancet en el 2020 y en el 2021 se hacen dos estudios en donde se encuentra que los problemas post-COVID que se han encontrado, las psicopatologías o neuropsicopatologías, van desde alteraciones de la personalidad, con problemas de encefalitis, neurología periférica, síndrome de Guillain-Barré, psicosis, problemas en el comportamiento, fobia social, estrés postraumático, ansiedad por separación, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, cambios de horario e insomnio, deterioro cognitivo, aumento del consumo y abuso de tabaco, alcohol y drogas, uso y abuso de aparatos electrónicos, la cibernética. Lo estamos usando todos para podernos comunicar porque estamos confinados, y otras neuropatologías. Una experiencia de consulta a la cual quiero compartir con ustedes, de una mujer que tiene post-COVID. Esta persona queda con mucha ansiedad, mucho temor, no puede estar sola,
tenía un cáncer previo, el cual le estaban administrando quimioterapia antes de post-COVID. Se contagia precisamente en el hospital donde le administraban la quimioterapia. Ella no podía dormir por las noches, llegaba a las tardes y le daba mucha ansiedad. Llegaba a la noche, no podía dormir pensando en que pudiera morirse por la gravedad de su COVID. Estuvo en hospital. Gracias a Dios, alcanzó únicamente hasta el, a tomar a la terapia de oxígeno, no a intubación. Pero sí dejan muchas secuelas emocionales en las cuales los que estamos a su alrededor debemos de ser un apoyo más para que la parte física y la neuropsicológica pueda estar atendida con afecto, con acompañamiento, con disposición de nosotros, con entendimiento y comprensión. ¿Qué pasa con un niño cuando pierde a sus padres, se queda sin familia? Lo primero que se pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Me hace falta algo a quien yo le tenía confianza? Ese ser que es mi papá, ese ser que era mi mamá, mis hermanos, ¿dónde están? Mis abuelitos. ¿Dónde están mis cosas que yo tenía antes? ¿Dónde está mi casa donde yo vivía, aún siendo muy pequeños? Extrañan. Les falta esa área donde ellos se desarrollaban antes. Aquí se aplica cuando un niño queda huérfano, generalmente queda a disposición de los abuelos o de la abuela materna y luego la abuela paterna. Y se aplica el principio internacional y estatal del interés superior del niño. Y quienes quedan como unidades reguladoras es la Procuraduría de la Defensa para el Menor y la Familia, el Desarrollo Integral para la Familia del DIF estatal y el juez en turno. En Tijuana, por mucho tiempo, por cuestiones no nomás de pandemia, sino también de cuestiones de migraciones, porque no pueden pasar todo a la familia y a veces se quedan los niños o se quedan los papás. Encontramos niños en la calle. Estoy hablando de niños en la calle, no de la calle. Los niños de la calle tienen casa y les gusta andar en la calle, pero los niños en la calle viven en la calle, ambulan por la calle, duermen en la calle. En el 2000 vino una persona a hacer un estudio de investigación muy interesante donde encontró que había niños en las alcantarillas. Ahí dormían, ahí vivían, en los desagües del río. Incluso ahí encontramos todavía en los desagües del río de la canalización inmigrantes, familias enteras, que ahí viven. Pero en esta ocasión que estamos hablando de los niños huérfanos, les quiero mencionar el por qué, algunos de los aspectos más importantes del por qué un niño puede quedar huérfano. Violencia intrafamiliar, golpes, cuando hay mucha gente y hay mucho estrés y se vuelve una neurosis repetitiva y una dependencia y una codependencia personal y luego ya de abuso, abuso mental, psicológico, sexual, consumo de drogas de los padres frente a los hijos, ambulación de los padres en las calles con sus hijos y sin sus hijos, o los niños solos, abandono de los padres en lugares estratégicos de la ciudad, en, en parques, en la calle, afuera de los comercios, en iglesias, en la Cruz Roja, en hospitales, en, en, en los contenedores de basura.
Negligencia y olvido de los hijos por consumo y exceso de diversión o prostitución de los padres. Muerte de los padres sin encontrar la familia extensa. Muerte de los padres por COVID ahora es otra de los factores por los cuales un niño queda huérfano. Bien, esta es la ciudad de Tijuana, a la cual le brindo una honra a toda la gente que vive aquí, a la luchadora, a la población estable, a la población que fue migrante en cierto momento y decidió quedarse, a la población nativa que acepta y nos acepta como somos, a todos aquellos que siempre hemos estado en una situación como esta. La conclusión a la que quiero llegar es a la siguiente. No la voy a ir leyendo, voy a irlo diciendo poco a poco para que ustedes puedan entender la conclusión. Bueno, primero a los gobernantes. Programas establecidos, longitudinales y también transversales en lo que es el desarrollo, urbanización y sobre todo en el cuidado de la familia completa. A los diseñadores de vivienda o desarrolladores, conjuntos habitacionales, bueno, les pido que en sus diseños mucha ventilación, mucha iluminación, áreas verdes, las áreas más extensas de las casas, que no sean tan pequeñas, porque el COVID vino a quedarse y no podemos confinarnos todos, porque he visto y he sabido de familias donde se han contagiado abuelos, padres, hijos y todos vivían en la misma casa. Cuando un comprador quiere comprar una casa, si tú eres el agente de ventas, ve primero cuántos integrantes son de familia y hazle varias propuestas, pero propuestas saludables, que no haya contaminación visual, que no haya contaminación auditiva a futuro sobre todo, que no vaya a haber una inundación y que pueda tener problemas, o que sean casas ya establecidas, aceptadas por el gobierno, donde tengan todos los servicios públicos. En el caso de ser una familia extensa, siempre preguntarle al comprador de estas familias la importancia de que si es un adulto mayor, si tienen familiares adultos mayores en la familia, como miembros en la casa donde van a vivir, tener rampas, tener baños con todas las agarraderas posibles de prevención y ayudar a que el adulto mayor se pueda independizar por sí solo, que no dependa de alguien más. Sí tener supervisión de nosotros los hijos, pero que no sea dependiente. Tratarlo que se sienta que puede ser independiente y eso le va a dar mejor entusiasmo, y si llega a tener alguna depresión, puede salir más rápido de cualquier tipo de depresión o de ansiedad. A los diseñadores también quiero sugerirles que la visión de adentro hacia afuera sea hacia un horizonte, donde si de repente yo abro las ventanas o abro la puerta de mi casa, puedo quedarme viendo hacia el horizonte, tener mi rato de ocio. En España el rato de ocio es saludable. El ver hacia el infinito es un rato de ocio. O pararse en la playa y ver hacia el infinito, a la línea del horizonte, o ver al amanecer o al atardecer. Es una parte muy importante para el ser humano porque descansa el cerebro, se oxigena y en ese momento podemos retomar nuestra actividad.
A los niños escolares, si tienen niños escolares, tener un lugar de estudio, o si tienen trabajo en casa en línea, como lo tengo yo, bueno, tener un lugar donde yo pueda trabajar sin que me puedan interrumpir y que pueda yo dedicarle a las personas que me están escuchando o a la persona que me está escuchando y ponerle toda su atención debida. Bueno, ya hablamos de la pertenencia, de la individualización dentro de casa de cada uno de los miembros. Bueno, es importante que si las personas van a migrar, las que quieran migrar a otra ciudad, no necesariamente tiene que ser hacia el norte o Estados Unidos o a otro país, a lo mejor a una ciudad entre lo que es el centro de la República, ustedes que están en el centro de la República, bueno, siempre oír la historia de esa ciudad, saber la dinámica social de esa ciudad, ver el lugar hacia dónde me voy a ir, si tengo trabajo en esa ciudad o si voy a llegar a buscarlo. Si hay escuelas para nuestros hijos o hay trabajo para la esposa o para el esposo. Es importante garantizar el trabajo, la vivienda y la educación y la salud. Si saben de algunos niños que hayan quedado con huérfanos por COVID y a ustedes les interese una tutela o la adopción, háganlo por la vía legal. Es mejor. Garantiza la seguridad de ese muchacho o de esa muchacha y le pueden dar el futuro que la suerte pues no le permitió. La parte de lo importante aquí, les pido cuidarnos mucho en esta pandemia que estamos viviendo, tratarnos de adaptar nuestras viviendas a lo que es nuevo en un confinamiento por pandemia, seguir usando los cubrebocas, lavarnos las manos constantemente, sana distancia, distanciamiento social y vacunarnos. Todavía falta mucha población, más del 75% de la población para que se vacune. Es importante vacunarnos. Y bueno, seguir cuidándonos y cuidarme yo para cuidarte a ti. Bien, así termino mi ponencia. Les doy las gracias por su atención. Dejo aquí mis datos de Facebook y de correo, que yo preferiría mejor en correo para poder extenderme en la explicación de la pregunta que ustedes quieran hacer. Dejo también las citas de toda la investigación que hice para este trabajo. Para hacer cada uno de los trabajos hice una investigación importante de datos verídicos y de datos certeros, científicos. Pues muchas gracias. Buen día a todos y a cuidarnos. Gracias.